Esta es un día, una mañana de meterse en la camisa blanca de Andrés. Es para nosotros indudablemente un motivo de combinado, pues, de alegría y de nostalgia por la presencia, ausencia de Andrés. Pero indudablemente que, atendiendo a este llamado, a esta necesidad de meternos en la camisa blanca, vamos a invertir las dosis. Hace 10 años, a sugerencia de Saskia, porque así fue, nos vestimos de blanco. Porque era la vestimenta de Andrés. Era algo que lo caracterizaba. Lo caracterizaban muchas cosas. Las más de ellas positivas, indudablemente. Pero una de ellas era su presencia alba. De tal forma que, repasando algunos textos pequeños que he ido escribiendo y publicando a lo largo de los años y a lo largo de algunos libros, me he encontrado con, por ejemplo, esta presentación de Andrés. La escasa población que lee periódicos o lee poesía escrita en Nuevo León tiene burilada en su conciencia la imagen vestida incesantemente de blanco. Un hombre albo de piel, ropa y cabello, marcado por sus 1000 oficios que le han dado de comer. Guardián, asistente teatral, mesero, representante farmacéutico, agente viajero, chofer, cocinero, veterinario empírico, promotor cultural y empresario de triunfo culinario indiscutible. Todo eso y otras cosas más ha sido y es Andrés Huerta. Por ejemplo, poeta. Primero en su imaginación silvestre y pura de niño pueblerino, luego en sus juveniles ensayos cargados de intuición poética, asistidos por la inteligencia crítica de Jorge Cantú de la Garza. El resto es historia. Una boda, 4 hijos, 8 libros, una fonda. Y un pequeño ejército de amigos dispuesto a acompañarlo hasta Doctor Arroyo, municipio del sur de Nuevo León, para testimoniarle, de cara al pueblo que lo vio nacer, su afecto y admiración. Pues sí, hace casi 20 años, van a ser ya 20 años, que salimos en un peregrinaje hasta Doctor Arroyo, lugar que algunos o muchos de los que iban en aquellos transportes no conocían, porque ya sabemos que aquí el regiomontano clásico no conoce nada fuera de la zona metropolitana, o si acaso los municipios a los que ya les echó el ojo para anexarlo a esta metrópoli insaciable en muchos sentidos, insaciable por lo tanto en cuanto a apoderarse de más y más municipios para convertir el Estado en una cabeza, aquí sí que sin pies y sin manos, porque eso es, la cabeza es enorme, es monstruosa y el resto es raquítico. Bueno, esa es nuestra realidad. Fuimos allá, comprobamos algunas cosas de Andrés, supimos cómo de alguna manera lograba ser profeta en su tierra y bueno, pasó el tiempo, aquello fue muy productivo, muy provechoso. Tuvimos oportunidad, por lo tanto, al estar allí, de decir cosas de Andrés en forma pública. Andrés quedó contento, pero a ratos no tanto, porque los recuerdos de su pueblo eran así, muy satisfactorios por un lado, dolorosos por otro. Después de un cierto tiempo, tuvimos oportunidad de convivir con Andrés un día o dos por allí en un rumbo de Saltillo, porque Andrés sentía la necesidad, así lo advertimos, de dejar establecidas algunas cosas. Y él escogió como confidente de esas cosas que él quería que quedaran establecidas a Silvia.
Así que estuvimos allí, en una pequeña casa de Saltillo, con una grabadora, eso quedó consignado de esa manera, en una grabadora donde Silvia interroga a Andrés, Andrés cuenta ampliamente las cosas que él quería decir. Por ejemplo, porque esto no solamente quedó grabado en una cinta, sino que luego quedó publicado en un libro que me permito utilizarlo sin previo permiso de su autora. El libro es de Silvia y en él están consignadas las palabras tal cual de Andrés. Me pareció oportuno, mejor que me escucharan ustedes, que escucharan al propio Andrés. Dice, hay cosas que calan tanto, tan importantes como la carencia de mi padre, la pobreza en que vivimos mi madre, mis hermanas y yo. Finalmente estas cosas no eran para mí muy sobresalientes, porque de alguna manera me alimentaba, ya fuese en casa de mis primos, mis tías, o en casa con mi madre. Ella trabajaba afanosamente para conseguirnos el pan de cada día. A partir de allí viene la enseñanza religiosa. Fíjate, curiosamente la religiosidad tiene mucho que ver en mi vida de niño, pues allí nos enseñaron cosas muy determinantes para fijar nuestra conducta. Aprendí a hacer el bien, por disciplina. Independientemente de lo que te estoy contando, quiero decirte que fui un niño muy despierto, tan despierto que empecé a leer y a entender lo leído a los 4 años. Esto me lo enseñó un sastre que se apellidaba Torres, un señor muy gentil, muy generoso conmigo. También con él aprendí el alfabeto, es decir, las primeras letras. Claro que teníamos una cofradía en mi pueblo, esto era muy característico. Se trataba de mujeres entregadas al servicio de Jesucristo o de Dios o de la iglesia. Eran las hijas de María. Digo, ellas influyeron mucho en nosotros, en la formación de nuestra conducta. Eso inmediatamente nos recuerda, nos remite a un poema de Andrés, un poema emblemático. Quizás si hubiera necesidad de dejar un solo poema de Andrés, a lo mejor sería este, a mi pueblo. Primero estamos oyendo a Andrés contar cosas de su vida de niño en ese pueblo, y luego esto lo vamos a ver transformado en el poema andresiano por excelencia. Seguro que muchos de ustedes lo recuerdan, y quizás lo recuerdan íntegro, pero en fin, leeré algo, porque el poema no es muy corto, no es muy largo, pero en fin, unas líneas. Mi pueblo es una estrella aislada en una constelación de polvo blanco, donde se celebra la lluvia cuando llega de visita y los niños vuelan papalotes azules en el viento de marzo. Se guardan vigilias y se vive como en el siglo pasado, muchachas solteronas que huelen a incienso, hijas de María con su eterna virginidad a cuestas, como un tesoro que hubieran dejado ahí escondido viejos piratas. Y en el teatro municipal hacen tenidas blancas los masones, y los niños en mayo ofrecen flores de cactus encendidos, pero cuando llega la lluvia, solas repican las campanas movidas por el alto viento de septiembre. Y en agosto tunas dulces para azucarar los ojos y la lengua. Y muchos de nosotros, los del pueblo, tuvimos una madrina colectiva de primera comunión que un día cumplió 100 años de hija de María. Y los hombres de mi pueblo emigran al verano amarillo de Texas. Mi pueblo es como un pedazo de estrella lleno de polvo que se llena de rocío en las mañanas y giran allí los girasoles. Discúlpeme, y no, porque leí el poema completo, no supe detenerme, no pude parar sobre la marcha, entendí que no era posible eso, hubiera sido un agravio
a la poesía de Andrés, a su memoria, leer solamente una pequeña parte de este poema. Bien, como pueden ustedes notar, Andrés asimiló como pocos lo que fue su pueblo, su raíz, y eso no lo abandonó nunca. Cuando él aquí en Monterrey vive y establece su negocio, nosotros vemos que su negocio, su restaurante, era una extensión de Doctor Arroyo. Porque déjenme decirles que mucho le debo a Andrés del conocimiento del sur del estado de Nuevo León. Los que no lo conocen no saben de lo que se han perdido. Olvídense de los moles y de todas estas cosas que enorgullecen al regiomontano típico. Es otra cosa. Es otra cosa que vale tanto más la pena conocer. Déjenme decirles que aquí, en estos recuerdos, en este repaso, Andrés dice: recuerdo que fui a Zaragoza. Zaragoza está inmediato a Aranberri y también cercano a Doctor Arroyo. Recuerdo que fui a Zaragoza. Sí, fue en la sierra cuando un hombre me llevó hasta ese lugar y allí descubrí la crueldad humana. Pues ese señor me hizo caminar a pie cuando yo solo tenía 7 años. Yo estaba debilucho y me cansaba y lloraba y me preguntaba por qué me trataba así. Él era muy testarudo. Era quien llevaba el correo de Doctor Arroyo a Zaragoza. Se llamaba Longino Tejeda. Bueno, para no hacerte largo el cuento, fuimos caminando hasta llegar una tarde a ese pueblo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al descubrir agua corriente, agua cristalina? Entonces le pregunté si yo podía tomar de aquella agua. Me dijo que sí. Me eché agua en la cara, tomé y disfruté todo eso. Me acuerdo ahora con detalle del paisaje tan hermoso de aquel lugar. Bueno, Andrés, ya ven, maltratado, pero el agua, aparece el agua. El agua es muy importante en Andrés. Rememorar constantemente a la limpieza, lo albo, las manos limpias, auténticas en este caso, porque luego hay otras manos por ahí que presumen de limpias, pero no, estas eran realmente manos limpias, las de Andrés. Entonces él, esta atracción del agua, regodearse en el agua, vamos a decir, santificarse, porque Andrés se hundía en el agua religiosamente. Yo lo viví con él. Resulta que había una campaña por ahí de carácter político y yo, como hijo de alguien que estaba muy involucrado en esto, debía ir allá, a aquella zona que no conocía. Invité a Andrés, llegamos a Aranberri y luego seguimos a Zaragoza. Y de pronto ahí estaba el agua. Esta agua que dice Andrés que corre, fresca, entre árboles que parecían no tener fin. Porque la zona es desértica, pero efectivamente, como cuenta Andrés, Zaragoza es florido. Zaragoza tiene agua y tiene pues esa agua corriente. Pues ni tardo ni perezoso, en un gesto típicamente de Andrés, él se detiene, apaga el coche, se baja y al agua. Y no solo eso, y ahora tú también. ¿Pero cómo? Pues, muy de ciudad y esto, no vengo preparado, no traigo traje, me importa. Adentro, al agua. Bueno, no voy a entrar en detalles. Entré al agua. Conocí el agua de Zaragoza y felices salimos de ahí. Es una gran experiencia, una de las grandes experiencias que he tenido en esta materia cuando hice este viaje con Andrés.